Bueno, pues en este primer unidad de trabajo número 1, Android el sistema operativo, vais a aprender cómo manejaros un poquito con el sistema operativo Android Studio. Ya veréis que es muy sencillo, ya veréis que no tiene ningún tipo de complicación y lo único en lo que os tenéis que centrar es en vuestro código, en vuestras ideas a la hora de desarrollar una aplicación y en definitiva en vuestras habilidades programativas a la hora de construir aplicaciones informáticas, en este caso para dispositivos móviles. Lo primero que tenéis que saber, versiones de Android, hay multitud, todas con nombres de dulces y cada una de esas versiones tiene un nivel de API. ¿Esto qué quiere decir? Es la funcionalidad que cada una de esas versiones agrega para que los programadores podamos disfrutar de ellas, podamos utilizarlas a la hora de construir nuestras aplicaciones. Entonces, uno de los problemas a los que os vais a enfrentar es el problema de la compatibilidad. Hay muchas cosas que nos podrían preocupar. Por ejemplo, ¿va a funcionar mi aplicación para cualquier tipo de dispositivo? ¿Va a funcionar mi aplicación para cualquier versión de ese sistema operativo? ¿O va a funcionar mi aplicación para cualquier tipo de pantalla? En principio me tengo que preocupar, pero hasta cierto punto. Dicho de otra manera, compatibilidad de dispositivo. La compatibilidad de dispositivo, Android es el que la fija, es decir, si un dispositivo es compatible con Android, estoy casi seguro de que mi aplicación va a poder ejecutarse sobre ella. Va a tener todas las capas del sistema operativo para poder ejecutarse y en principio podría ejecutarse. ¿De qué me voy a tener que preocupar? De las características de ese dispositivo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una aplicación para localización con GPS y ese dispositivo no tiene GPS, pues obviamente mi aplicación no va a poder ejecutarse a priori. Se va a poder ejecutar, pero va a fallar en cuanto yo utilice las librerías de GPS. Entonces tendré que hacer una pequeña comprobación o incluir una serie de parámetros en mi aplicación que impidan que mi aplicación se ejecute sobre ese tipo de dispositivos que no son compatibles con lo que yo espero que se pueda ejecutar. Siguiente cosa que tengo que tener en cuenta, tengo que decidir para qué versiones del sistema operativo se van a ejecutar mis aplicaciones. Por ejemplo, si yo quiero utilizar solamente la última API, es decir, incorporar todas las nuevas funcionalidades, pero claro, solo voy a permitir que funcione para los usuarios que dispongan de esas nuevas funcionalidades porque tienen instalado el sistema operativo, pues voy a llegar a muy pocos usuarios. Por contra, si me voy a un sistema operativo anterior, por ejemplo, KitKat 4.1, pues a lo mejor llego a un porcentaje más alto de usuarios, pero no voy a disponer de todas las funcionalidades. Hablaremos de todo esto en los sucesivos temas, no me voy a meter mucho más, simplemente que sepáis que cuando vayáis a crear vuestro primer proyecto vais a tener un parámetro que se llama el min SDK version, que indica qué versión de API mínima va a ejecutar mi aplicación. Dicho de otra manera, cuál es el dispositivo más primitivo en términos de software, en términos de versión del sistema operativo, va a poder ejecutar la aplicación que yo estoy creando. Y por último, una cosa que sí que nos va a afectar bastante, que es el tamaño de pantalla. El tamaño de pantalla sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Android simplifica las cosas, divide los tamaños de pantalla en pequeña, normal, grande, extra grande, y yo voy a tener que todos los recursos, en términos de imágenes, en términos de dónde colocar, dónde ubicar los controles que va a utilizar mi aplicación, sí que voy a tener que tener mucho cuidado a la hora de programar. Todo esto ya lo veremos en el tema siguiente, simplemente pues eso, que sepáis que todo el rollo de la multitud de versiones tiene sus ventajas, pero también tiene que mantenernos alertas sobre ciertos aspectos programáticos. El entorno integrado de desarrollo que vamos a utilizar es Android Studio. En el momento de grabar este vídeo está en la versión 2.2, os podéis descargarla. Os advierto que en la documentación, está con versiones anteriores, ¿vale? Pero en principio no tiene que entorpecer vuestro aprendizaje el que yo os muestre código o yo os muestre demos con versiones anteriores del IDE. Sigue las instrucciones de instalación, ya verás que es muy sencillo, es la típica instalación, clic, 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 siguiente, 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 y que enseguida tendrás configurado el entorno de desarrollo para poder empezar. Tarda un poquito en descargarse los paquetes y todo este tipo de historias, pero bueno, enseguida estáis trabajando con él. Entonces,
Documentación que vais a necesitar, pues la documentación del propio curso, en este caso de la unidad temática número 1. La documentación oficial, cualquier cosa que leáis por ahí en documentación que no sea oficial, ponedla en cuarentena, ¿vale? Creérosla hasta cierto punto, pero siempre para aseguraros de que cualquier cosa es cierta o cualquier cosa es correcta, tenéis que acudir a la documentación oficial, en este caso developer.android.com. Más documentación. Hay un montón de cursos online, hay un montón de videotutoriales en internet que están genial. Yo os recomiendo un canal de YouTube que yo sigo personalmente, que es el de Slide Nerd. Es un chico indio super gurú de Android. Y además os recomiendo los cursos de Udacity. Udacity tiene cursos de Google online, MOOCs que se llaman, Massive Online Open Courses. Estupendo de seguir, también muy del estilo de lo que vemos aquí, pero obviamente con los recursos que tiene Google para formar a sus programadores. Y los podéis seguir perfectamente, yo lo recomiendo siempre. Y vamos a por el primer proyecto. Si creáis un nuevo, si habéis instalado ya el sistema el entorno integrado de desarrollo, seleccionáis crear un nuevo proyecto, seguid los pasos del asistente. Podéis poner mi primera app, mi primer proyecto, lo que queráis. Cambiad el nombre de dominio, porque si luego queréis producir la aplicación y llevarla a la Play Store de Google, no os vale dejar el dominio que viene por defecto, os va a obligar a cambiarlo. Entonces, para quitarnos dolores de cabeza, yo voy a poner, por ejemplo, riberadetajo.es, podéis poner midominio.com o lo que sea, y tenéis que seleccionar el API mínimo, no en esta pantalla que viene aquí, sino en el siguiente paso del asistente que os dé. Después de incorporar el nivel de API mínimo sobre la que queréis que se ejecute vuestro proyecto, tenéis que seleccionar el tipo de actividad para vuestra aplicación. Ahora comentamos un poquito lo que es una actividad en detalle. Para empezar, simplemente añadid una actividad en blanco. No tiene mayor implicación por ahora. Y lo que os vais a encontrar va a ser vuestra primera aplicación en código fuente. Tenéis que saber que una aplicación en Android está formada fundamentalmente por dos tipos de código fuente. Tenemos XML y tenemos Java. En XML, XML es un lenguaje de programación declarativa. Lo que se declara son los componentes de un objeto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Android tenemos el Android Manifest, que describe qué componentes va a tener nuestra aplicación en términos de servicios, actividades, pues imágenes, recursos. Todo lo que contenga nuestra aplicación va a estar ahí declarado en el Android Manifest. Digamos que es el manifiesto de todo lo que pertenece a la aplicación que estoy creando. Y luego, por otro lado, voy a tener el layout o la cuadrícula, que es donde se describe la interfaz de usuario de cada una de las pequeñas pantallas que vayan a formar parte de mi aplicación. Por ejemplo, si habéis creado con el generador de proyectos nuevos uno muy básico y no le habéis cambiado el nombre, pues tendréis activitymain.xml que describe la interfaz de usuario de esa primera pantalla que tiene vuestra aplicación. Y por otro lado va a tener código Java. En este caso, si no le habéis cambiado tampoco el nombre, va a tener mainActivity.java, donde vamos a poder escribir en código Java el comportamiento de nuestra aplicación, pues cómo responde la interacción del usuario con la interfaz. ¿Dónde comienzo yo a escribir mi código? Bueno, pues aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la actividad. Si tomáis la definición de actividad de la documentación de Google, va a decir algo así como que es algo que el usuario puede hacer. Es así de fácil la definición, así de tonto. Una actividad es algo que el usuario puede hacer. Desarrollándolo un poquito más, podemos decir que una actividad es un componente de una aplicación Android que contiene parte de la interfaz de usuario, ¿vale? Entonces, cada actividad, lo que tenéis que saber es que tiene un ciclo de vida. Y este ciclo de vida es común para todas las actividades. Todas las actividades van a ejecutar un ciclo de vida similar. Vamos a poner un ejemplo. Suponed que yo con mi teléfono móvil le doy al botoncito de Google Maps. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que
se genera una instancia de la clase actividad correspondiente a Google Maps. Dicho de otra manera, pulso ahí ese botoncito y la instancia se crea. Al crearse, se ejecuta lo que se llama un método de callback. Es decir, el objeto actividad tendrá programado un evento que se llama onCreate. Ese evento onCreate se ejecuta y pasa la actividad al estado de creado. Cada uno de estas elipses verdes que salen en la transparencia que os estoy poniendo son los estados por los que pasa, y todos estos cuadritos que os voy sacando son los métodos de callback que se van ejecutando. Entonces, el primero que se ejecuta es onCreate. Yo siempre digo que onCreate es el sitio ideal para inicializar variables, estructuras de datos, conectar a bases de datos, es decir, es el momento ideal para preparar la inicialización de vuestra aplicación. Después de onCreate se va a ejecutar onStart y después onResume. En el momento que se ejecuta onResume, la actividad aparece ya como visible, ¿de acuerdo? Es decir, en ese momento ya la actividad está funcionando y ya está disponible para que los usuarios puedan interactuar con ella. ¿Qué ocurre si yo arranco otra actividad? Por ejemplo, cojo mi teléfono y le doy al WhatsApp y abro el WhatsApp. ¿Qué ocurre? En ese momento se crea otra actividad, ¿vale? Y cuando se crea otra actividad, lo que va a ocurrir es que la actividad de Google Maps va a parar y se va a quedar en un estado de reposo, en un estado parado, ¿vale? Para llegar a ese estado parado, primero se ejecuta el método onPause, en pausa. Yo ahí puedo escribir código para almacenar variables temporales, para almacenar algún tipo de información que yo requiera cuando se cambie a otra actividad. Y lo que va a suceder es que a la vez la actividad que ha creado para ejecutarse WhatsApp va a generar sus llamadas a los métodos de callback de onCreate, onStart y onResume propios de esa instancia de actividad que es WhatsApp. Y en el mismo momento en que WhatsApp ejecuta sus tres métodos de inicio, Google Maps ejecuta onStop. OnStop lo que hace es que justamente después de ejecutarse onStop pasa a estado invisible, oculto, ¿vale? ¿Qué sucede si yo le doy al botón de hacia atrás en WhatsApp porque quiero volver a la actividad anterior? En ese momento se van a ejecutar dos métodos más. onRestart, ahí puedo escribir código para que mi aplicación a la hora de volver al foreground, a la pantalla, a la vista del usuario, se ejecute el código que a mí me interesa, vuelve a ejecutar onStart, vuelve a ejecutar onResume y vuelve a ser visible la actividad. ¿Qué ocurre? Para terminar ya con el ciclo de actividad, ¿qué ocurre si yo le doy al botón de hacia atrás? Si yo doy al botón de hacia atrás, la aplicación se destruye, ¿vale? Pasa a ejecutarse onPause, onStop y finalmente onDestroy. Ahí es donde tengo que liberar todas las conexiones a base de datos, liberar estructuras de datos que esté utilizando, en definitiva, liberar memoria y recursos que mi actividad generó cuando se ejecutó el método onCreate. Bueno, pues todo eso es lo que llamamos el ciclo de vida de la actividad. ¿Cómo escribo yo todo esto? ¿Dónde comienzo a escribir mi código? Bueno, pues para eso vamos a hacer nuestro primer proyecto. Os tengo que hacer una advertencia. Mucho del código que vais a encontrar y que os vais a poder descargar hereda de una clase que se llama actividad. Esto ha cambiado en las últimas versiones para extender compatibilidad hacia atrás. Tú puedes, desde hace unas cuantas versiones, tú puedes utilizar librerías de soporte, que se llaman en Google. Esas librerías de soporte te permiten utilizar funcionalidad de APIs nuevas en APIs anteriores, ¿vale? Y uno de los trucos para hacer eso es utilizar una clase que se llama AppCompatActivity. Es una subclase de Activity, ¿vale? Es una subclase de Activity que nos ayuda a mantener compatibilidad hacia atrás. Entonces, el proyecto, cuando tú lo generes, cuando tú crees tu primera aplicación, la clase principal mainActivity.java va a heredar de AppCompatActivity. Esto os lo cuento simplemente para que no os asustéis si en algún código que os descarguéis y que probéis a ejecutar, heredan de Activity directamente. No tiene mayor implicación, ¿vale? Simplemente que sepáis
que os podéis encontrar esa pequeña varianza ahí en el código de la aplicación. Entonces, vamos a crear una primera aplicación. La aplicación va a ser muy sencillita, vamos a hacer una actividad muy fácil con un pequeño texto, un pequeño botón. El botón pulsa aquí, cuando yo lo pulse, cambiará la etiqueta de texto, donde pone eLearning Rocks, pues pasará a poner pulsado, ¿vale? Muy sencillo, otra vez, este sería la pantalla inicial, pulso el botón y aparece pulsado, ¿vale? ¿Qué voy a tener que hacer aquí? Pues lo primero, voy a tener que reescribir el código que ya viene por defecto, ¿vale? El código, lo primero que vamos a tener es el método de callback onCreate. Y lo primero que vamos a tener que añadir es esa línea en negro, ¿vale? Estas tres líneas que vienen aquí, la más importante es la línea que viene en negro, lo podéis leer en la documentación, ahora os hago yo una pequeña demo. El caso es que voy a declarar el botón, voy a obtener una referencia al botón y voy a ponerle un listener. ¿Qué quiere decir un listener? Un escuchador. Vamos a hacer una función de callback para que cuando el usuario pulse el botón, esa función sea invocada y yo pueda actuar en consecuencia, ¿vale? Entonces, eso se hace añadiendo un listener. Y un listener es simplemente una clase que implementa un método especial. En este caso, vamos a implementar un método de una vista. Cualquier elemento de la interfaz de usuario va a ser una vista, ¿vale? Un botón va a ser una vista, pero también un texto va a ser una vista. Una lista desplegable también va a ser una vista. Digamos, vista va a ser la clase base de todos los componentes de la interfaz de usuario. Componentes típicos, botones, combos, textos, etc. Entonces, ese método que yo voy a implementar cuando se pulse el botón va a ser ejecutado y se va a llamar a la función onClick. Esa función onClick la implemento precisamente a través de la interfaz onClickListener. Esto es un poquito similar a los listeners que utilizabais en primero en Java. Entonces, cuando yo pulse el botón, inmediatamente se ejecutará esa función de callback llamada onClick. Obtengo una referencia al texto de eLearning Rocks y le cambio el texto, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, empezamos. Voy a cambiar la vista aquí para que veáis directamente la pantalla que voy a utilizar, que es esta, la de mi primer proyecto. Este es un primer proyecto creado directamente desde el asistente, ¿vale? Veréis que hay dos agrupaciones, una primera de ellas es la carpeta, con diferentes subcarpetas. Primero los manifiestos, este es el manifiesto de la aplicación que os decía, es simplemente una aplicación que contiene una actividad, ¿vale? Hasta aquí. Como veis, está escrito en XML, a través de etiquetas, vamos a ir mostrando el nombre de la actividad. A continuación tenemos una carpetita con Java. Nos vamos a referir directamente a esta de aquí, la que pone es.riberatajo.miprimerproyecto. En realidad es el nombre del dominio, punto, el nombre del proyecto que hayáis escrito. Y veréis que dentro hay un ficherito con una C, que es clase. Si lo abro, veréis que es la clase, la actividad principal, y que extiende de app compact activity. Como os había contado antes, esta es, digamos, la actividad base. Y viene creado un método que se llama onCreate. Ese método es el que vamos a modificar nosotros para meter aquí nuestro código y hacer que se ejecute cuando la actividad es invocada. Por otro lado, vamos a tener aquí una carpeta que se llama Refs, de recursos, resources en inglés, y concretamente nos va a interesar, de momento, la carpeta layout o cuadrícula, ¿vale? Esa cuadrícula es un fichero en XML con el nombre de la actividad. Si veis, esa actividad tiene dos componentes. Una cuadrícula llamada relativa, es un tipo de cuadrícula especial, todo esto lo tratamos más adelante, y una vista con un texto que pone Hello World. Aquí puedo poner yo lo que quiero. Puedo poner, por ejemplo, Hello eLearning. Hello eLearning. ¿Vale? Luego, esto ya es mérito de Android Studio. Lo bueno de tener un
una plantilla en XML es que tiene dos partes, el texto y el diseño. El diseño me va a salir aquí cuando termine de renderizar, de inicializar la librería de renderización. Es un pequeño telefonito con la etiqueta que yo he puesto. Esta etiqueta es este pedazo de código, ¿vale? Yo lo que cambie aquí se va a ver aquí. Y además, como veis, el entorno de desarrollo es súper fácil de utilizar. Yo puedo meter, por ejemplo, aquí, pues un pequeño botón. Justo debajo de la etiqueta voy a poner un botón, le puedo cambiar las propiedades aquí o directamente, a mí me gusta más, cambiárselas aquí. Entonces, en vez de New Button, le vamos a poner pulsa aquí. ¿Y qué va a ocurrir cuando se pulse aquí? Pues vamos a programar que cuando se pulse aquí se invoque a una función de callback, ¿vale? Para eso me voy a venir a mainActivity.java y voy a empezar a introducir código. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para obtener una referencia a este botón? A este botón pulsa aquí. Pues voy a utilizar una función que os vais a tratar de utilizar, que es findViewById, ¿vale? Veis que el entorno de desarrollo es súper fácil de trabajar con él. En el momento que yo pongo algo, el entorno integrado de desarrollo, a través de una función que se llama IntelliJ, pues me proporciona lo que yo quiera hacer en ese momento. Entonces, esta función de findViewById lo que hace es, a través de un ID, que ese ID está aquí, ese es el ID, yo voy a obtener una referencia a una vista y esa vista va a ser de la subclase que a mí me interese. Por ejemplo, si ese es un botón, vamos a poner botón B. Me sugiere el Android Studio que no tengo importada la librería android.widget.button. Si le doy Alt Intro, me la incorpora, ¿vale? Está ahí, incorporada. Y entonces, ya aquí puedo poner r.id.button. Aquí lo que me falta es, como findView devuelve una vista, y una vista es una superclase de la vista de botón, pues tengo que hacerle un casting a botón para adaptar el tipo de objeto que devuelve findViewById a botón. Entonces, esto es muy fácil de entender. Todo lo que comience por r.id es una referencia a los recursos escritos en el código XML. Todo lo que tenga Android 2.id igual a lo que sea puede ser referenciado a través de r.id. el nombre del botón. Por ejemplo, en este caso, el botón que yo he creado para empezar a invocar la función de callback, ¿vale? Con esto tengo una referencia a B. Ahora, ¿qué puedo hacer con B? Pues puedo invocar a los métodos de ese botón. En este caso voy a invocar a un método que se llama setOnClickListener. Y le voy a pasar un objeto aquí dentro. Tengo que ponerle un objeto que vaya a ser el responsable de escuchar por el evento click dentro de ese botón. En este caso lo voy a hacer muy sencillito. Podría incluso crear aquí un nuevo objeto. No lo voy a hacer, lo voy a hacer más fácil. Voy a poner aquí que la clase actividad implementa el método onClickListener de la vista, ¿vale? Bueno, esto me sale en rojo porque no he implementado el método que me está pidiendo. Voy a implementarlo. Muy sencillo, pongo aquí onClick y en cuanto ponga onClick, veis que la sugerencia que me da Android Studio es esa primera, pues le doy y automáticamente me construye el código para poder escribir el método de callback. Veis que inmediatamente se ha quitado el marcador rojo de sintaxis, de error en sintaxis de la clase, porque precisamente he escrito este código, ¿vale? Bueno, pues entonces voy a decir que el escuchador para el método es el propio objeto que se está ejecutando, es decir, este. Entonces, cualquier main activity será la responsable de ejecutar el código. ¿Qué es lo que tengo que añadir aquí? Bueno, pues como os he puesto antes en la transparencia,
tengo que coger una referencia al texto que aparece aquí. Os recuerdo este text view, ¿vale? Y le voy a coger la referencia con ese nombre, text view. Pues voy a poner text view, me vuelve a decir lo mismo que cuando he escrito button, que no tengo esa librería, esa referencia, pues la incorporo. Por ejemplo, text view t igual a text view find view by id y le vamos a poner que el id es text view. Con eso tengo la referencia y ahora ya solamente tengo que escribir el texto pulsado. Entonces, como veis, dos cosas muy sencillas. Hemos aprendido dónde empezar a escribir código, hemos aprendido cómo crear un método de callback y hemos aprendido a obtener referencias a los diferentes controles que aparecen en la main activity. En principio ya tengo el código creado. Vamos a ver si funciona. ¿Cómo veo si funciona? Primero guardo, a continuación lanzo la aplicación. Android Studio, como veis, tiene las típicas opciones de un entorno integrado de desarrollo para ejecutar, depurar, incluso ejecutar en modo depuración paso a paso o metiéndote dentro de las funciones, metiéndote dentro del código de las funciones. Entonces, veis que es muy, muy sencillo. Le doy a ejecutar y me dice que no hay emuladores ejecutándose. Bueno, tengo aquí uno creado. Vosotros, si no tenéis creados, podéis darle al botón de Create New Emulator y lo creáis en un momentín. Le dais a OK. Sale por aquí el emulador, tarda un poquito en cargarse. Luego os contaré unos cuantos trucos para que os vaya más rápido. En realidad, Android Studio ha mejorado muchísimo el tema de los emuladores. Ha arrancado el sistema operativo y a continuación cargará la aplicación. Y como veis, pues aquí se lanza el primer proyecto. Si pulso aquí, se cambia el texto. Y ya está, así de sencillo. Pues esto es un poco lo que os quería contar. Así que muchas gracias por atender y hasta la próxima.